Bueno, vamos a empezar con la unidad 3 del taller de producción de monografías, informes y textos de divulgación, herramientas para su elaboración y los ámbitos académico y profesional. Lo que vamos a ver justamente es la unidad 3 que tiene que ver con redacción de informes técnico-profesionales. Ya vimos todo lo que tiene que ver con la redacción académica, enfocándonos por supuesto en papers, y en la unidad 1 vimos diferencias generales de los distintos documentos. ¿Qué es un informe? Básicamente lo que es un texto que está generalmente escrito en prosa técnica, técnica profesional, en algunos casos científica, si es un informe técnico muy riguroso y que requiere necesariamente este tipo de información científica. Y también muchas veces los informes están escritos también en prosas comerciales, cuando es un informe, por ejemplo, sobre la situación de un mercado puntual, un informe sobre el mercado inmobiliario o el sector de la construcción, ¿no? Ahí puede también adoptar una prosa más de tipo comercial. Y el objetivo que tienen este tipo de informes es el de comunicar una información concreta que generalmente está dirigida a personas o entidades que están en una situación de poder tomar decisiones. Es decir, que van a utilizar ese informe como un insumo organizacional para tomar decisiones en un sentido o en otro. Ese informe les va a permitir poder sopesar argumentos, les va a permitir tener información, le va a permitir tener recomendaciones de acción para estas personas, estas entidades puedan tomar decisiones sobre la realidad. El informe técnico profesional se desarrolla en ámbitos muy concretos. En organismos públicos es habitual ver este tipo de informes, ministerios nacionales, secretarías de Estado, direcciones nacionales, gobernaciones provinciales, municipios, también en organismos privados, empresas, por ejemplo. Techint, por ejemplo, puede mandar a desarrollar un informe sobre nuevos mercados en países emergentes. Una consultora, por ejemplo, de análisis electoral, puede mandar a hacer un informe sobre los datos electorales de una circunscripción concreta. También este tipo de informes suelen aparecer en organismos internacionales, Organización Internacional del Trabajo, PNUD, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, haciendo informes sobre la situación de la vacunación a nivel mundial. CEPAL también elabora típicamente informes que se distribuyen a decisores concretos cuando son informes pagos y a el público, cierto público, por supuesto, digo, gente que está muy relacionado con organismos públicos sobre todo, cierto público que está en situación de tomar decisiones o influir en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que se espera de este tipo de informes técnico-profesionales? Bueno, básicamente el criterio con el que se juzga la valía de un informe técnico-profesional es el criterio de utilidad. Un informe se inscribe dentro de un proceso de toma de decisiones de una organización concreta, pública, privada, internacional, etc. E inscripto en este proceso de toma de decisiones debe ser útil para que los decisores puedan tomar decisiones sobre la realidad que les toca administrar y gestionar. Es decir, que el criterio
el criterio por el que se mide la valía, el valor de un informe es muy diferente a los criterios que pueden tener una nota de divulgación científica, un artículo de divulgación científica, perdón, o una nota periodística, ¿no? En una nota periodística el criterio es un criterio de interés, un criterio de entretenimiento. En un artículo científico hay un criterio que se centra fundamentalmente en la capacidad de transmitir los resultados, de divulgar los resultados de una investigación. Un informe, por el contrario, tiene que ser útil. No tiene que estar ni bien escrito, ni bien fundamentado, ni ser entretenido. Debe ser útil para quien tiene que tomar decisiones. En ese sentido es muy importante el contexto organizacional, es decir, si nosotros como empleados, como agentes, estamos trabajando en una empresa, en el Estado, en un organismo internacional, porque dependiendo en qué organización nosotros estemos trabajando, es lo que lo que se suele pedir de un informe. Depende mucho, hay que tener una perspectiva siempre situacional en este caso. Y cada uno de los decisores va a, a tener diferentes criterios de utilidad dependiendo de a qué organismo pertenezca. Por ejemplo, en una empresa, el informe va a ser útil en tanto, por ejemplo, nos dé datos acerca de un mercado concreto en el cual nosotros operamos. Un informe de un ministerio, si nosotros llegamos a trabajar para un ministro, es muy importante que ese informe sea corto, sea muy concreto, de información muy central, muy puntual, que sea sobre todo de fácil lectura, de fácil y rápida lectura. ¿Por qué? Porque no estamos dirigiendo ese informe a un decisor o una decisora que tiene tiempo para leer un informe de 20 páginas, sino para alguien que tiene 5 minutos para leer un informe y resolver en función de ese documento. Por eso siempre es muy importante el contexto organizacional, si trabajamos en una empresa, en el Estado, en un organismo internacional, y también en qué nivel jerárquico de esa organización nosotros estamos trabajando. Porque cuanto más nosotros nos acercamos a la cúspide de la organización, más concretos y de más fácil lectura deben ser los informes que nosotros preparamos. A menos que por supuesto nos digan lo contrario, eso, digamos, el informe es el formato más flexible de todos los formatos que estamos viendo en este taller. Es el formato más cambiante, el formato de un informe técnico profesional, porque varía mucho según sea el decisor, según sea el organismo en el cual trabajamos, según sea el tema coyuntural, la problemática coyuntural que nosotros estamos trabajando también. Entonces, en ese sentido, eso es importante subrayarlo. El informe es el formato más flexible y más cambiante de los formatos que vamos a ver. Entonces, en este sentido, el informe siempre hay que concebirlo como parte de un proceso de gestión organizacional, de un proceso de toma de decisiones. El informe es uno de los insumos de los cuales los decisores disponen para tomar diferentes decisiones. Eh, es, Se supone que se transmite información para que se puedan tomar estas decisiones basados en información rigurosa, objetiva, concreta, bien trabajada. Por eso forma parte de un proceso de gestión organizacional. Pese a esta flexibilidad y maleabilidad de los informes técnicos profesionales que mencionaba anteriormente, hay ciertos elementos que usualmente aparecen en todo informe. Portada, resumen, después vamos a ver algunos de estos elementos que suelen aparecer en los informes, aunque no en todos. Esto siempre es importante remarcarlo, no en todos. Redacción. Bueno, la redacción debe ser impersonalizada, no debe aparecer la primera persona siempre se tiene que ocultar. Nunca se va a poner en un informe yo opino tal cosa o según mi opinión, a menos que, y siempre hay un pero en el caso de los informes,
a menos que los hayan contratado, las hayan contratado como consultores expertos y que justamente la opinión profesional que ustedes emitan en el informe tenga una validez extra por su condición de experto en la materia o de experta en la materia. Esos son los únicos casos en los cuales la primera persona del singular aparece, ¿no? Cuando uno como experto dice, en mi opinión yo sugiero tal cosa, pero suele ser algo muy excepcional. Otra cuestión de la redacción es muy importante, no solamente la prosa, sino también el papel de lo visual, muy importante en el informe en relación a otros formatos, cómo se presenta la información, que la información sea presentada de una forma agradable. Los informes también tienen diferentes tipos de presentaciones, esto simplemente para que lo tengan en cuenta: presentación escrita, presentación oral con apoyo visual, que básicamente es una presentación oral con un PowerPoint. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los informes de presentación escrita, aunque vamos a hacer un breve trabajito con un PowerPoint. La extensión de un informe depende, es muy cambiante. Puede tener una página, 2 páginas, de hecho nosotros vamos a trabajar en informes muy cortos, y pueden tener 250 páginas. Depende para qué sea utilizado, depende para qué organización, depende para qué nivel jerárquico de la organización, depende para qué decisor también, para cuáles son las características personales de la persona que debe llevar adelante esa decisión. Ustedes les va a tocar en su carrera profesional enfrentarse con jefes y jefas que se toman el trabajo de leer un informe largo de 15, 20 páginas y con decisores y decisoras que solamente tienen tiempo para leer un punteo, un bullet, lo que se denomina balas, un punteo bien específico, y tomar decisiones en base a ese punteo. La cantidad de autores, a diferencia del paper y a diferencia de la nota periodística, es irrelevante. Es completamente irrelevante si son 20 autores, 5, 1, incluso si hay autores. Muchas veces los informes no tienen una mención de autoría, como vieron en el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo. La autoría corresponde a una entidad pública, no corresponde a una persona, no hay nombres propios. Algunas características del informe. Todo informe suele ser único. ¿Qué significa esto? Depende de la situación. El formato suele ser muy original, a menos que sea un informe estandarizado, como los típicos informes, las memorias anuales que se hacen en los ministerios, ¿no? Estas memorias que sí están muy estandarizados, tienen un formato muy normalizado, que siempre se hacen de la misma manera, ¿no? Que lo que hacen es recabar lo que se hizo en el año en un ministerio concreto. Pero más allá de esta estructura normalizada de algunos informes, la mayoría de los informes presentan una gran variedad de formatos. Existen 3 grandes tipos ideales de informe, repito, porque en la práctica después suelen mezclarse. El primero de ellos es un informe expositivo, que básicamente lo que hace es informar una situación concreta a determinadas entidades y decisores. Es por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo: situación de la vacunación en la provincia de Buenos Aires al mes de septiembre del año 2021. Simplemente se presenta la información. Este informe expositivo puede ser una evaluación ex ante, por ejemplo, cuando se hace un informe sobre la situación de un mercado concreto, un mercado que desde una empresa se propone abordar, o sea, se propone ingresar en ese mercado, entonces se hace una evaluación ex ante de ese mercado, o puede ser también un informe que presente la situación
de forma ex post, es decir, qué es lo que ocurrió luego de que la empresa se involucra en ese mercado, cuáles son los resultados del involucramiento en ese mercado concreto. Esa es la diferencia entre ex ante y ex post. Un dossier suele ser otra palabra para hablar de un informe expositivo. Cuando en el trabajo les hablen de dossier, les están hablando de justamente esto, de un informe que expone una situación específica de la realidad. Este es el primer tipo de informe. Un segundo informe puede ser interpretativo, también conocido como informe analítico, en el cual no solamente se expone una situación concreta de la realidad, sino que se hace una valoración de las causas que pueden llegar a haber provocado esa situación concreta. Por ejemplo, nosotros hacemos un informe sobre la situación de la vacunación, el porcentaje de vacunados con primeras dosis en la provincia de Tucumán. Detectamos ahí que estamos por debajo del promedio nacional. Nosotros, si fuera un informe expositivo, simplemente presentamos esa información y los decisores hacen la evaluación que ellos quieran sobre esa información. Pero si es un informe, por el contrario, interpretativo o analítico, nosotros como profesionales, como técnicos de, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, vamos a hacer una valoración acerca de las causas del por qué el porcentaje de vacunación en la provincia de Tucumán está por debajo de la media nacional. Vamos a intentar exponer causas, argumentos que den cuenta de una explicación de esos resultados que en el ministerio, en la provincia, se consideran desfavorables. El tercero de los informes es un informe propositivo, que se conoce como informe propositivo o informe con recomendaciones. Básicamente lo que hace es exponer una situación concreta como el primero de los informes, luego hace una interpretación de por qué se llegó a esa situación y en base a la exposición y la explicación de esa situación concreta, lo que se hace es una serie de recomendaciones para producir cambios en esa situación. Por eso se lo conoce como informe propositivo o informe con recomendaciones. Intenta persuadir al decisor político de tomar ciertas líneas de acción. Y en ese sentido puede presentar un plan de acción o una propuesta de trabajo también cuando yo como consultor le estoy queriendo vender una propuesta de consultoría a un decisor o una decisora política, una decisora también o decisor del sector privado. Doy cuenta de una situación que yo concibo que es negativa y en base a esa situación negativa yo lo que propongo es una serie de recomendaciones o líneas de acción. Aparte de estas tres grandes clasificaciones, los informes se pueden clasificar también según su divulgación. Es decir, si son informes de divulgación pública, es decir, que van a ser de acceso público, van a estar a disposición del gran público, por lo menos de un gran número de personas, o su divulgación va a ser interna, como suele pasar en la mayoría de los informes técnico-profesionales. Es decir, nuestro jefe, nuestra jefa nos pide un informe, el ministro, la ministra nos pide un informe, el director, el CEO de una empresa, la CEO de una empresa nos pide un informe sobre la situación de un mercado y nosotros el informe se lo elaboramos a esa persona en concreto y a esa área en concreto que nos está solicitando ese informe. Y son informes que no son de acceso público, que se utilizan para una situación puntual de la propia organización. Ese es el informe que ustedes vieron, es un informe interno, es un informe propositivo también, ya que presenta recomendaciones
que se elabora destinado al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que seguramente va a ser presentado también al presidente de la Nación. Es un informe interno, no es un informe de divulgación pública. Todo informe suele ser único, como decía, o muy original, porque depende de una situación concreta en la organización en la cual nosotros nos estamos desempeñando. Acá hay algunos ejemplos de informes que dependen, digamos, son otros ejemplos y otras clasificaciones que ustedes también pueden llegar a ver, más allá de que quédense con lo que vimos anteriormente, porque lo que vimos anteriormente son clasificaciones mucho más generales y más útiles, pero ustedes pueden llegar a ver este tipo de informes. Informes de daños, cuando hay, por ejemplo, un incidente de inseguridad en un reactor nuclear, en una represa también. Informe de daños cuando hay, por ejemplo, un incidente de seguridad en una red informática en un ministerio. Un informe de situación del sector de salud, por ejemplo, cantidad de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires disponibles, informes con recomendaciones que analice los pros y contras de una política, como veíamos antes, informe de avance, se suele llamar el informe de avance como un informe previo que da cuenta del estado de situación de un proyecto técnico, de un programa de consultoría, informe de gestión, que se utiliza fundamentalmente en el sector público y está muy relacionado con esto que mencionaba antes de la memoria anual de un ministerio, pero también se pueden hacer informes de gestión cuatrienales, es decir, cada 4 años, trimestrales, bianuales, que dé cuenta de cuáles son los principales hitos de una gestión concreta del sector público. Y también hay informes prospectivos, que un típico ejemplo que tiene que ver con dar información acerca de escenarios futuros o pensar en escenarios futuros, que básicamente se los conoce, el típico ejemplo conocido es un pronóstico financiero o un pronóstico sobre el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, cómo se van a comportar los precios de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los elementos usuales de un informe? Como dije antes, ¿no? Estos son elementos usuales, pero que no necesariamente aparecen en todos los informes. El informe no tiene una estructura tan normalizada como la que puede tener un paper. Entonces cambian mucho de organismo a organismo, cambian mucho de decisor a decisor, pero estos son los elementos que usualmente suelen aparecer en un informe. Portada, como vieron en el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el cual están los logos de los organismos públicos, el título, el ministerio encargado de haber realizado ese informe, algunos aspectos visuales que pueden hacer más amigable la lectura, o el impacto de ese informe. El resumen también es otro de los elementos que suele aparecer en este tipo de informes, que esto es muy importante que aparezca porque muchas veces cuanto más cuanto más alto está el decisor o la decisora, menos tiempo de leer el informe tiene, y por eso el resumen, al igual que en el paper, es muy importante porque le permite tener un panorama general de lo que dice el informe. El índice suele aparecer después del resumen, aunque repito, no siempre es así, pero suele ser así, que da cuenta de los diferentes apartados del informe y permite a quien lo lea poder ir directamente al apartado que le interesa. La introducción es otro de los elementos usuales de un informe técnico profesional. Es importante que esté porque se presenta el tema a tratar, se lo fundamenta,
En algunos casos también, si es un informe técnico profesional que trabaja con datos científicos, se puede incluir en esta introducción también un breve marco teórico. No, no es habitual, pero digo, si se tuviera que incluir, sería en la introducción. También los propósitos del informe. Esto es importante que esté en la introducción. ¿Cuáles son los objetivos generales del informe? ¿Cuáles son los objetivos específicos del informe? En algunos casos también en la introducción uno tiene que dar cuenta de las fases del trabajo que recopila el informe, cuando es un informe que da cuenta justamente de un trabajo que se realizó, una política que se llevó adelante, es importante detallar cuáles fueron las fases de esta política, el diseño, la implementación, los resultados, de una forma muy general, porque justamente es una introducción, y en algunos casos también se debe plasmar las horas de trabajo que llevó la realización de los trabajos que se detallan en el informe, sobre todo cuando son informes finales o informes parciales de un trabajo de consultoría. Ahí es importante poner las horas de trabajo y poner también las personas involucradas en el trabajo y el rol que ocuparon. Después viene el núcleo del informe, que es el desarrollo del cuerpo del texto, en el cual se expone el contenido del informe. El informe, a diferencia de la nota periodística y del paper, tiene mucha presencia de tablas, de gráficos, de imágenes. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Utilicen mucho este tipo de soportes visuales para presentar la información cuando ustedes elaboren un informe, porque muchas veces quien lo lee de forma transversal y simplemente se detiene en las tablas y en los gráficos, en las cuestiones visuales, no, no tanto en la prosa, no, no tanto en el texto en sí. Y otro de los elementos son las conclusiones, que básicamente lo que hacen es una evaluación del trabajo que se realizó y que lo que hace el informe es eh, presentarlo, cuáles son también las dificultades que se encontraron y cuáles son las reflexiones finales sobre la evidencia que surgió en base a la investigación que se realiza o en base a las tareas que se realizaron y que se plasman en el informe. Y en algunos casos, cuando es un informe propositivo, también hay un apartado con recomendaciones, que son las propuestas que se le realiza a la decisora, al decisor, para que sean realizadas en un futuro. Y otro elemento muy característico del informe, el último de los elementos, son los anexos. Los anexos vendría a ser como la baulera del informe. Es información que debe estar, que es útil que esté, que casi nunca es leída, en el 95% de las veces no es leída, pero que es importante que esté para que si en ese 5% se les ocurre leer alguna información adicional, esté en los anexos. ¿Qué es un ejemplo típico de anexo? Es cuando nosotros estamos haciendo un informe sobre, por ejemplo, una política pública, en los anexos ponemos legislación que da un soporte legal a esa política que se está describiendo. Nosotros en el informe, en el cuerpo del informe, no vamos a poner la legislación completa. No interesa poner la legislación completa, entorpece la lectura. Pero esa normativa seguramente sea importante que esté en los anexos. Porque si a alguien se le ocurre decir, bueno, ¿en qué normativa se basa esto? Bueno, va a los anexos y se fija cuál es la normativa que respalda la política que yo estoy describiendo en el informe. Dijimos que los informes son situacionales, que siempre estamos hablando de construir conocimiento situado, que depende mucho, dijimos, del lugar
el área concreta y la organización concreta en la cual nosotros estamos trabajando y a quién nosotros le estamos dirigiendo este informe. Entonces, bueno, ¿dónde identifico la necesidad organizacional? Bueno, hay algunos elementos a través de los cuales yo puedo saber qué es lo que me está pidiendo la organización, qué es lo que necesita la organización. Cuando yo trabajo en un organismo público, un norte, una brújula, me los va a dar las misiones y funciones del organismo público. Todo organismo público, toda área estatal fue creada por una norma y en esa norma se manifestaron las misiones y funciones del área. Es decir, cuáles fueron las razones por las cuales fue creada esa área y cuáles son los objetivos, a eso refiere las funciones, cuáles son los objetivos que persigue esa área concreta en la que estoy trabajando. Por supuesto que estas misiones y funciones muchas veces están desactualizadas, en algunos casos no, pero muchas veces sí, pero me van a dar una idea general de qué es lo que hace el organismo en el cual yo estoy trabajando y qué tipo de informes me pueden llegar a pedir. Otro norte me lo dan los lineamientos de la política de la organización. Esto es muy claro de ver, sobre todo en organismos públicos. ¿Qué significan los lineamientos de la política? En términos macro, refiere a quién está gobernando, cuál es el color político del gobierno en ese momento. No es lo mismo que yo esté trabajando en un municipio que gobierna Cambiemos a estar trabajando en un municipio que gobierna el Frente de Todos. Independientemente de las afinidades políticas que podamos tener cada uno de nosotros, seguramente haya diferentes sesgos en el tipo de línea política que se lleva adelante, cuál es la bajada de línea política para las diferentes áreas de la municipalidad. Entonces, un informe no lo vamos a redactar, no lo vamos a elaborar de la misma manera que si se lo presentamos a alguien de Cambiemos a que si se lo presentamos a alguien del Frente de Todos. Van a ser otras cosas, digamos, tiene que ver con sensibilidad política. Esto se ve mucho cuando se trabaja en el Estado, que hay cosas que, por supuesto, no hay que hacer un informe que mienta, ¿no? Por supuesto, pero digo, la información se presenta de manera diferente y hay cosas a las que se le va a prestar más atención que a otras. Y en el sector privado también, en el sector privado también hay líneas políticas, hay líneas comerciales que interesan más que otras, hay disputas dentro de la propia organización, sobre todo cuando es una gran organización, Telefónica, por ejemplo, digo, una gran multinacional, hay prioridades de inversión, ¿no? Hay prioridades de políticas, hay políticas de inversión también, políticas de gestión dentro de esa empresa multinacional a la que nosotros tenemos que prestarle atención para saber qué tipo de informe a nosotros nos pueden llegar a pedir y cuáles son los formatos que pueden llegar a adoptar. También las necesidades del contexto socioeconómico. En una situación de crisis, nosotros seguramente vamos a tener que presentar informes muy relacionados con el contexto socioeconómico, informes de fácil lectura, informes tendientes a tomar decisiones de forma rápida, concreta para apagar incendios. Y en momentos de bonanza, nosotros vamos a elaborar informes en los cuales nosotros podamos pensar más en el mediano plazo, en el largo plazo, podemos hacer algún tipo de recomendaciones prospectivas, porque hay tiempo para pensar, hay tiempo para sentarnos a decidir y reflexionar. Pueden ser informes de tipo más reflexivos. Y por supuesto también, y esto me cansé de repetirlo, en las necesidades del decisor. Este es otro de los puntos en los cuales yo me puedo apoyar para identificar la necesidad de la organización. Y las necesidades del decisor o de la decisora básicamente tiene que ver con la audiencia, a quién se dirige, ¿no? A quién va dirigido el documento, quién lo va a leer, con qué propósito también lo va a leer, para tomar una decisión rápida y concreta, para utilizarlo como un insumo en un debate con el presidente, en el caso del ministro
culfas para utilizarlo como un insumo entre pares. ¿Para qué se va a utilizar el informe? Porque eso va a determinar mucho cómo nosotros debemos presentar la información. Algunas recomendaciones para la redacción. Hay que tener siempre presente cuál es el objetivo principal de mi informe. ¿Cuál es el mensaje concreto que yo quiero transmitir? Uno solo, el mensaje principal. Después yo puedo tener mensajes subalternos, pero tengo que tener muy claro cuál es el mensaje principal en base a los objetivos, al objetivo principal del informe que yo quiero transmitirle al destinatario. No hay nada peor que un informe que tenga mensajes contradictorios o que ponga todos los mensajes, todos los objetivos en la misma jerarquía, en el mismo grado de prioridad y de importancia. Porque quien lo lea no va a saber entender qué es lo importante, qué es lo sustancial del informe. En ese sentido hay que ponerse en el papel del destinatario, de la destinataria. Esto es muy importante, pónganse en el papel del jefe o la jefa que les está pidiendo el informe, porque esto les va a servir justamente para saber, para poder priorizar qué es lo importante de lo secundario. Les va a servir a ayudar, les va a ayudar a procesar la información. Nosotros gestionamos mucha información, bueno, ¿cuál es la información prioritaria? Bueno, para eso nos tenemos que poner en los zapatos de nuestra jefe, de nuestra jefa o nuestro jefe. Y en este sentido es importante qué grado cultural tiene la jefa o el jefe, cuál es su formación, cuáles son sus necesidades de gestión concretas en ese momento determinado en el cual nosotros le estamos presentando el informe. No es lo mismo presentárselo en un momento a presentárselo en otro. No es lo mismo si nuestra jefe es economista, así es antropóloga, así es psicóloga, así no tiene una formación de grado, así no tiene tampoco sensibilidad política, así la tiene, si tiene gran sensibilidad política. Bueno, la condición personal de nuestra jefe o nuestro jefe es muy importante. Busquen fuentes autorizadas, como hace el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, que cita fuentes de INDEC, por ejemplo. Procuren citar fuentes, no de la misma forma que se citan las fuentes en un paper, sino citando fuentes, por ejemplo, de datos de INDEC, datos de la ONU, datos del Banco Mundial, datos del PNUD, datos de CEPAL. Eso le da veracidad a nuestro argumento, le da consistencia, lo legitima de una manera diferente al paper, pero cumple la misma función. Son citas de autoridad. El argumento que estoy presentando en mi informe está validado por datos del PNUD del año 2021, hiperactualizado. No estoy sacando esos datos de Wikipedia. Son datos que le dan veracidad a mi argumento. Intenten siempre seguir una estructura. Si el informe se maneja por los apartados que mencioné antes o si tiene una estructura normalizada, intenten seguir esa estructura. Si no tienen una estructura, intenten basarse en esa estructura que les presenté y crear un índice. Eso les va a ordenar mucho la elaboración del informe. Creen un índice con casilleros estancos y en la medida que ustedes vayan investigando y consiguiendo nueva información, la van volcando en esos apartados. Esa es la forma más sencilla de elaborar un informe. Y sean simples, claros, concretos en la redacción del informe. Esto es muy importante, muy importante. La redacción tiene que ser siempre impersonalizada, no aparece la primera persona del singular, en voz pasiva,
es decir, se hizo tal cosa, se investigó tal otra, se llegaron a los siguientes resultados. Esta voz pasiva le da un aura de objetividad al informe. Debe estar ausente en la mayoría de los casos. Mencioné un caso muy excepcional en el que no, pero digo, en la mayoría de los casos está ausente el sujeto autor. Esto es muy diferente a la nota periodística. Recuerden la nota periodística que vieron de Albarrico, en la cual el autor aparece eh, en frecuentes ocasiones en primera persona. En un informe no, el sujeto autor no aparece. El informe y la redacción debe estar ajustado al decisor, es decir, yo debo redactar en función del decisor o la decisora a quien está destinado este informe. Al decisor o la decisora no le interesa saber cuánto sabemos nosotros sobre el tema. Por eso digo, nosotros no tenemos que demostrar cuánto sabemos, sino simplemente tenemos que presentar la información que nosotros suponemos que le puede servir para tomar decisiones al decisor o a la decisora al cual le estamos presentando ese informe. En ese sentido, trabajen con oraciones cortas, no se compliquen con subordinadas, no se compliquen con lenguaje complicado, el lenguaje debe ser simple, no fuercen la paciencia del lector, no fuercen la concentración del lector, traten de que las oraciones sean cortas y el lenguaje sea sencillo para que sea de fácil lectura, para que no se desconcentre quien lo está leyendo, eviten giros de palabras, eviten básicamente lo que se conoce en criollo como el humo. No generen humo, no generen cosas que no van a servir y que simplemente sirven para demostrarle a quien lo lee lo que saben ustedes. Eso no importa cuánto sabemos nosotros sobre el tema. Eviten el estilo barroco, eviten el estilo presuntuoso, las palabras de falso prestigio. No interesa escribir con palabras complicadas, sino con palabras simples que faciliten la lectura. Eviten la jerga técnica, a menos que los destinatarios sean expertos y la conozcan. Es decir, eviten las siglas, no hablen de OIT, a menos que ustedes estén en el Ministerio de Trabajo y sepan que las siglas de OIT son obviamente muy conocidas. Pero digo, si el destinatario ustedes presumen que no va a conocer ciertas siglas o cierta jerga técnica, eviten utilizarla o explíquenla. Usen muchos cuadros, tablas, fotografías, a menos que, bueno, en algunos casos, en el caso de las fotografías, a menos que eso le quite validez a su informe, pero digo, prestenle atención a la cuestión visual. Y también en un punto embellezcan el texto, ¿no? Embellezcan el texto en el sentido de que tenga un aspecto agradable. ¿Qué significa un aspecto agradable? No en la prosa, en particular, no importa que la prosa eh, sea agradable, esté bien escrita. La prosa tiene que ser sencilla, simple, como dije antes, sino embellecer en términos de cuestiones más superficiales, pero que hacen a la lectura. Fuente, ¿no? ¿Cuál es la fuente más adecuada para la máxima legibilidad? Suele utilizarse mucho Arial y Calibri. También utilicen mucho negrita, subrayado, colores, que haga prestar atención a ciertos núcleos temáticos. Dividan siempre el texto en bloques. Eviten el texto muro. Texto muro se llama ese texto que ocupa dos, tres carillas sin división entre párrafos, que es algo que con solo verlo ya desalienta la lectura. No hagan párrafos de más de 6 u 8 líneas. Trabajen mucho siempre que armen un informe, con este criterio de dobladillo. Eso se ve muy bien, lo vamos a ver en clase con el informe del Ministerio de Desarrollo Productivo, que básicamente lo que está elaborado de una forma en la cual si yo leo una página tengo una idea general de qué va el informe y puedo
hacer un siguiente dobladillo, es decir, puedo leer una segunda o una tercera página que va a profundizar más sobre esa información. Si yo no puedo seguir leyendo, ya con esas 3 páginas tengo un panorama general del informe. Pero si yo quiero ir leyendo, el informe se va desdoblando cada vez más y va ofreciendo cada vez más información y va profundizando cada vez más en los aspectos que se presentan en ese informe. Es decir, es un informe que se puede ir desdoblando en la medida que yo quiera ir profundizando. Pero yo me puedo quedar con la primera página o con las primeras 3 páginas si es necesario. Eso es completamente diferente a un paper, completamente diferente a un artículo periodístico. El tema de los anexos, utilícenlo siempre como baulera, una baulera en la cual ponen la información que puede interrumpir la lectura, todo lo que interrumpe la lectura, a los anexos, todo. Elijan un título efectivo, claro, que esté el contenido representado del informe, como en el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, que el título es muy representativo de lo que se quiere hacer y deja muy claro a cualquier lector qué es lo que se está analizando. Esta cuestión del título es el paso final, déjenlo al final. Hagan el título al final, igual que el resumen, ¿no? Son cosas que van al final. Y después, esto es muy importante y que no se suele hacer muy seguido, porque a mí me tocó corregir informes muy malos. Relean el documento final, releanlo cuidadosamente. Utilicen el corrector ortográfico de Word. Vean bien las cuestiones, los errores de sintaxis, que todo tenga la misma fuente, porque me tocó leer un montón de informes que en una parte tenían Calibri, en una parte Times New Roman, en otra Arial, y ahí enseguida te das cuenta de que hubo copiar y pegar, de que se robaron la información literalmente de otro lugar. Cuiden mucho esto. Aparte da cuenta, quien la lee se da cuenta de que no se le prestó atención a la redacción. Y esta desprolijidad termina devaluando el informe por más buen trabajo que se haya hecho a la hora de redactarlo. Tiempos verbales también, ¿no? Si ustedes hablan en pasado, hablen todo el tiempo en pasado. Si ustedes hablan en presente, hablen todo el tiempo en presente. Esto aplica a todo, también a los papers y a la nota periodística. Bueno, estas son las referencias que yo quiero que tengan en cuenta. Eh, Son referencias muy importantes de cómo escribir un informe paso a paso. Son referencias en las cuales yo me basé para hacer este, este PowerPoint y que ustedes las van a tener que leer para hacer alguno de los trabajos.